No quiero a una vieja inútil aquí mientras estoy embarazada, dijo Carla, sin siquiera levantar la vista del teléfono mientras soltaba el golpe. Vi a mi hijo Bruno asentir de acuerdo, y algo dentro de mí se hizo pedazos, como vidrio contra el concreto. Deberías buscar otro lugar para vivir, mamá, añadió. Su voz era práctica, como si hablara del clima, y no de echar a la calle a su madre de 64 años. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias, pues, 6 meses antes, había vendido mi hermosa casa de 3 recámaras para ayudar a Bruno y Carla con el enganche. Es temporal, mamá, me prometió Bruno, solo hasta que nos estabilicemos. Claro que su idea de estabilizarse aparentemente incluía sacarme a patadas en cuanto me volví inconveniente. Llevaba medio año viviendo en su cochera adaptada, pagándoles renta, cocinando y lavando su ropa mientras ellos ahorraban. Incluso ayudé a Bruno con la instalación eléctrica y el piso cuando convertimos el espacio. Habilidades que aprendí, ayudando a mi difunto esposo, en proyectos de la casa durante 30 años. El embarazo de Carla había sido difícil y yo estaba feliz de ayudar. Tontamente, pensé que estaba siendo útil. Resultó que solo me estaban usando. ¿Y exactamente a dónde se supone que debo ir?, pregunté, orgullosa de que mi voz no temblara. Carla por fin levantó la mirada, con una expresión fría. Eso no es realmente nuestro problema, Lidia. Necesitamos el espacio para el cuarto del bebé. Bruno se movió incómodo. Hay comunidades para adultos mayores, mamá. Lugares bonitos. Conocerás gente de tu edad, ¿no? Porque al parecer 64 ya era ancestral y había que mandarme al retiro. Crié a este hijo como madre soltera, después de que su padre se fue. Trabajé en 2 empleos, perdí horas de sueño y sacrifiqué todo para darle oportunidades. Y esta era mi recompensa, ser desechada como un electrodoméstico viejo que ya no servía. Pero hay algo de pasar la vida siendo subestimada. Aprendes a guardar bien tus cartas. Y vaya que yo tenía cartas que ellos no conocían. Está bien, dije con calma. Me voy el fin de semana. Carla sonrió con suficiencia, creyendo que había ganado. Bruno parecía aliviado. Ninguno notó la pequeña sonrisa satisfecha en las comisuras de mi boca cuando regresé a la cochera. 3 días después, firmé el contrato de un departamento acogedor en el centro. Nada lujoso, pero era mío. Mientras empacaba mis pocas cosas, no pude evitar reír al ver sus caras de sorpresa cuando llegó el camión de mudanza. ¿Encontraste lugar tan rápido?, preguntó Bruno, con sorpresa genuina en la voz. Es increíble lo que se puede lograr cuando estás motivada, respondí con dulzura. Lo que no sabían era que había planeado mi salida desde el momento en que Carla empezó a tratarme como empleada. El departamento no era solo un plan de respaldo, era una mejora. Y en cuanto a los arreglos financieros que había hecho en silencio tras bambalinas, bueno, eso estaba a punto de convertirse en su problema, muy pronto. El día de la mudanza llegó con ese sol de primavera que hace que todo parezca posible. Mientras supervisaba a los cargadores subiendo mis escasas pertenencias, vi a Carla observando desde la ventana de la cocina, el rostro torcido con algo que sospechosamente parecía arrepentimiento. Demasiado tarde, querida. Bruno apareció a mi lado cuando subía al coche. Mamá, quizá fuimos apresurados. Si quieres quedarte. No, gracias, hijo, interrumpí, con voz azucarada. Dejaste tu postura muy clara. No quisiera ser una carga. La culpa ya se lo estaba comiendo. Se notaba. Bien, que se quedara un rato con eso. Mi nuevo departamento era todo lo que su cochera no era. Luminoso, limpio y mío. Ya no más andar de puntitas por los cambios de humor de Carla, ni fingir que no escuchaba cómo se quejaba de mí con sus amigas por teléfono. Ya no más ser tratada como una sirvienta interna que, casualmente, compartía ADN con su esposo. Estaba desempacando libros cuando sonó mi teléfono. Lidia Morales, dijo una voz firme y profesional. Habla Sara Chen, de Inmobiliaria Huerta. Quería confirmar que sus referencias salieron perfectas. Al señor Huerta le complace mucho tenerla como administradora de propiedades. Sonreí,
acomodándome en mi sillón favorito. Maravilloso. ¿Cuándo quiere empezar con las inspecciones? Mañana, si está disponible. Le interesa particularmente esa propiedad en la calle Bugambilias, número 1247. Mi corazón dio un pequeño salto. 1247. Bugambilias. Esa era la dirección de Bruno y Carla. Claro, dije, con la voz firme como el acero. Conozco muy bien esa propiedad. Colgué. Me serví una copa de vino y la alcé hacia mi reflejo en la ventana. Por los nuevos comienzos, brindé. Verás, lo que mi familia ingrata no sabía era que llevaba semanas en contacto con Guillermo Huerta. El señor Huerta era un desarrollador inmobiliario con ideas muy claras sobre mejorar vecindarios. Había estado comprando casas en la zona de Bruno, remodelándolas y luego vendiéndolas o convirtiéndolas en rentas de alto nivel. Cuando supe que ya evaluaba propiedades en ese barrio, mencioné mi situación en nuestra primera conversación. El interés de señor Huerta por esa dirección específica fue inmediato. Es una ubicación privilegiada, dijo, perfecta para nuestro próximo proyecto. Fui completamente honesta sobre mi situación. Bueno, casi. Después de que me echaron, empecé a buscar trabajo y contacté a Inmobiliaria Huerta por oportunidades de consultoría. Tal vez enfaticé lo apretada que era la conversión de la cochera, lo mucho que la propiedad necesitaba actualizarse y cómo los propietarios actuales parecían abrumados por tener una casa. Guillermo Huerta me había ofrecido trabajo como inspectora de propiedades y consultora de adquisiciones, un sueldo decente, horarios flexibles y la satisfacción de ayudar a identificar inmuebles que necesitaban mejoras. Esa noche dormiría en mi propia cama. Al día siguiente comenzaría mi nueva etapa profesional. Y para esta misma hora la próxima semana, Bruno y Carla entenderían exactamente qué ocurre cuando desechas a alguien que te estuvo protegiendo de consecuencias que nunca viste venir. A la mañana siguiente, me reuní con Guillermo Huerta en una cafetería a 3 cuadras de la casa de Bruno. Era exactamente como lo imaginé por nuestras llamadas, de 40 y tantos, traje impecable, y esa sonrisa segura de quien sabe que los negocios van bien. Lidia, un placer conocerte por fin en persona, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Ya revisé tu documentación. Tu conocimiento de esta zona es justo lo que necesito. Pasamos una hora hablando de sus planes. Señor Huerta no compraba casas al azar. Tenía una visión para transformar toda el área en una comunidad de alto nivel. El valor de las propiedades se triplicaría, lo cual era una gran noticia para quien quisiera vender. No tan buena para quien no pudiera afrontar los nuevos avalúos e impuestos. Ahora, sobre Bugambilias número 1247, dijo, sacando una tableta con fotos y registros. Mencionaste que los propietarios podrían estar interesados en vender. Di un sorbo a mi café y elegí bien mis palabras. Son padres jóvenes, compradores primerizos. Por lo que he observado, están financieramente ajustados. No era mentira. La adicción de Carla a las compras y el presupuesto de cerveza de Bruno los tenían viviendo al día, pese a ingresos decentes. Además, la condición del inmueble requiere actualizaciones importantes. La cochera fue convertida en espacio habitable, pero dudo que se haya hecho con los permisos adecuados. Tampoco era técnicamente falso. Ayudé al amigo de Bruno, David, con la conversión, y los permisos definitivamente no formaron parte del proceso. Señor Huerta tomó notas. Perfecto. Quiero hacerles una oferta hoy mismo. Pago en efectivo y cierre rápido. A veces las familias jóvenes necesitan flexibilidad para mudarse pronto. 2 horas después, caminaba por la conocida entrada de Bugambilias 1247, portapapeles en mano, siguiendo a Guillermo Huerta hacia la puerta. A través de la ventana vi la cara de sorpresa de Carla al vernos acercar. Bruno abrió la puerta con la camisa de trabajo arrugada, como si hubiera dormido apenas 3 horas. ¿En qué puedo ayudarles? Señor Huerta dio un paso al frente y extendió su tarjeta. Señor Morales. Guillermo Huerta, de Inmobiliaria Huerta. Y ella es Lidia, mi consultora de evaluación de propiedades. Vi a Bruno intentar procesar la información. Sus ojos se posaron en mí. Confusión y reconocimiento peleaban en su rostro. Nos gustaría conversar sobre una propuesta de negocios, continuó, señor Huerta, con suavidad. ¿Podemos pasar?
Era el momento. Todo lo que había puesto en marcha comenzaba a desplegarse. Mantuve un gesto profesional, aunque por dentro contaba 3, 2, 1. La expresión de Bruno al entender quién era yo habría sido cómica en otras circunstancias. Mamá susurró, con la voz quebrándose. «Hola, Bruno», respondí con amabilidad. «¿Podemos pasar? El señor Huerta tiene una propuesta muy interesante». Carla apareció detrás de Bruno, su vientre de embarazo haciéndola caminar con torpeza. «¿Qué está pasando?» Entonces me vio, y se le fue el color del rostro. «¿Qué hace ella aquí?» Señor Huerta nos miró con la agudeza de quien no construye un negocio multimillonario pasando por alto dinámicas importantes. ¿Se conocen? Lidia es mi suegra, dijo Carla tensa. Era. Corregí con suavidad. Me pidieron que buscara otro lugar, ¿recuerdas? El señor Huerta me ofreció empleo y mencioné que esta propiedad podría estar disponible para desarrollo. El silencio fue ensordecedor. La boca de Bruno se abría y cerraba como pez fuera del agua. Carla le apretó el brazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Señor Huerta, carraspeó. Quizá deberíamos sentarnos y hablar de negocios. Nos llevaron a la sala, la misma donde Carla me había llamado inútil hace 4 días. Me senté en la silla que nunca me permitieron usar cuando vivía ahí, mientras señor Huerta desplegaba papeles sobre la mesa. Ir directo al punto, dijo. Estoy dispuesto a ofrecer 9 millones de pesos en efectivo por esta propiedad, con cierre en 30 días. Carla soltó un jadeo. Ellos habían pagado 7.600.000 pesos 18 meses atrás, con mi ayuda. Es muy generoso, balbuceó Bruno. Pero no estamos buscando vender. Lo entiendo, asintió señor Huerta. Sin embargo, debo mencionar que hemos identificado toda esta cuadra para reurbanización. La ciudad aprobó mejoras de infraestructura, nuevo drenaje, actualización eléctrica y cableado de fibra óptica. La obra será extensa. Observé sus rostros mientras asimilaban lo que eso significaba. Ruido, polvo, tráfico interrumpido y problemas de acceso durante meses. Por supuesto, continuó señor Huerta, también está el tema del cumplimiento de normas. Nuestra evaluación preliminar sugiere que varias propiedades podrían tener modificaciones sin permiso. La nuez de Bruno subió y bajó al tragar saliva. Modificaciones sin permiso, conversiones de cochera, principalmente. Si la ciudad detecta trabajos no autorizados durante el proceso de permisos de construcción, exigirá inspecciones completas a las propiedades vecinas. El tono de señor Huerta era neutral, pero el mensaje, cristalino. Carla recuperó la voz. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? La construcción inicia en 6 semanas, respondió señor Huerta, consultando su calendario. Después de eso, las condiciones para vivir ahí serían bastante complicadas, pero la oferta se mantenía hasta el viernes. Eso les daba exactamente 5 días para averiguar cómo conseguir decenas de miles de pesos y poner en regla la conversión de la cochera sin permisos, o aceptar la oferta y marcharse con una ganancia razonable. Mientras nos preparábamos para irnos, señor Huerta le entregó su tarjeta a Bruno. Piénselo bien. Lidia puede responder cualquier duda sobre el calendario del desarrollo. De pie en el porche, me permití un pequeño momento de satisfacción. Cuídense, dije con calidez. Espero que todo se resuelva de la mejor manera. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar al coche. En la pantalla apareció el nombre de Bruno, pero lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Carla, buzón de voz. Después, Bruno otra vez. La tercera llamada de Bruno la atendí ya instalada en mi departamento, con una taza de té en la mano. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Su voz estaba aguda por el pánico. Lenguaje, Bruno. Y pensé que había quedado claro que ya no era tu preocupación. Esto no es un juego. Ese hombre está hablando de levantar toda nuestra colonia. El señor Huerta está hablando de mejorarla, corregí. El valor de las propiedades aumentará considerablemente. Es una buena noticia para los propietarios que quieren vender. No queremos vender. Acabamos de comprar esta casa. Con mi dinero, le recordé con suavidad. 800.000 pesos de mis ahorros para el retiro, para ser exactos. Dinero que no volveré a ver. La línea quedó en silencio. Mamá, sé que te hicimos daño.
¿Daño? Reí, y no fue un sonido agradable. Daño implica algo accidental. Bruno, tomaste una decisión calculada de desecharme en cuanto me volví inconveniente. Carla estaba sensible. Las hormonas del embarazo. No te atrevas a culpar al embarazo, corté. Carla me mostró exactamente quién es, y tú elegiste apoyarla a ella en lugar de a tu madre. Está bien, son adultos, pero las acciones tienen consecuencias. ¿Entonces qué? ¿Esto es venganza? ¿Estás tratando de sacarnos de nuestra casa? Suspiré, de pronto muy cansada. Bruno, la ciudad ya había identificado esta zona para desarrollo. Guillermo Huerta ya estaba evaluando propiedades aquí. Yo solo confirmé que su casa tenía el tipo de problemas que él busca en objetivos de compra. Pudiste habernos advertido, como tú me advertiste antes de decidir que yo era inútil. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiré. Otro silencio largo. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Ya no quiero nada de ustedes, dije, y supe que lo decía en serio. Quería respeto. Quería que me trataran como familia y no como empleada. Pero eso ya es tarde. Mamá, por favor. Carla está embarazada. Necesitamos estabilidad. Carla debió pensar en la estabilidad antes de morder la mano que le daba de comer. Colgué antes de que pudiera responder. 1 hora después, alguien golpeaba con fuerza mi puerta. Por la mirilla vi a Carla, el rímel corriéndole por las mejillas, el rostro manchado de llanto. Abrí, pero no la invité a pasar. Por favor, dijo sin rodeos. Lo siento, me equivoqué. Estaba estresada por el bebé y me desquité contigo. Pero esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas porque dije algo cruel. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola. 6 meses antes, esa mujer me había excluido sistemáticamente de cenas familiares, planes de fiestas y hasta conversaciones en la casa de mi propio hijo. Me dejó claro que no era bienvenida, ni deseada, ni necesaria. ¿Algo cruel? Repetí. ¿Así lo llamas? Me equivoqué, sollozó. Lo admito. Pero somos familia, no dije en voz baja. La familia no se desecha. Tú te encargaste de que entendiera que no era familia. Solo soy la mujer que te ayudó a comprar tu casa. Te pagaremos. ¿Con qué dinero? Pregunté. Viven al día y están por tener un bebé. Aunque quisieran pagarme, no podrían. El rostro de Carla se desmoronó por completo. ¿Qué quieres? ¿Cómo arreglamos esto? Era la pregunta que había estado esperando. La que decidiría si esta historia tenía alguna posibilidad de un final feliz. ¿Quieres saber cómo arreglarlo? Le pregunté, mientras lloraba en mi puerta como un aspersor descompuesto. No se puede. No puedes deshacer lo que ya sonó. Cariño, su cara pasó por al menos 6 emociones antes de quedarse en una rabia desesperada. Entonces ya está. ¿Vas a arruinarnos porque se te hirieron los sentimientos? ¿Mis sentimientos se hirieron? Repetí despacio. Carla, me llamaste inútil a la cara y convenciste a mi hijo de echarme de su casa. Vendí mi hogar para ayudarlos y me pagaste tratándome como una carga de la que querías deshacerte cuanto antes. Dije que lo sentía. Lo dijiste porque necesitas algo de mí. Hay una diferencia. La vi procesarlo, su mano yéndose de forma protectora a su vientre. Por un instante, casi sentí lástima. Casi. Mira, continué. La oferta de Guillermo Huerta es justa, más que justa. Ganarán dinero con la venta y podrán comprar algo mejor en otra colonia. No queremos otra colonia. Queremos nuestra casa. Entonces debiste pensarlo antes de alienar a la única persona que los estaba protegiendo exactamente de esta situación. Los ojos de Carla se entrecerraron. ¿Protegernos? ¿De qué hablas? Sonreí, y no fue del todo amable. Cariño. ¿De verdad crees que fue casualidad que Guillermo Huerta los contactara la semana después de que me mudé? ¿Crees que es coincidencia que de pronto se interesara por su calle en específico? El color se le fue del rostro cuando comprendió. Verás, señor Huerta y yo, hemos estado hablando desde hace semanas. Un hombre encantador, muy interesado en oportunidades de desarrollo del vecindario. Y yo he sido muy útil para identificar propiedades que podrían beneficiarse de su atención. Tú planeaste todo esto, susurró Carla. Planeé proteger a mi familia, corregí, hasta el momento en que mi familia dejó claro que no quería mi protección. El teléfono de Carla vibró. Lo miró
y se puso aún más pálida. Bruno viene para acá. Bien. Ya era hora de que habláramos con honestidad. 10 minutos después, Bruno irrumpió por mi puerta como si trajera fuego en el cabello. Mamá, tenemos que hablar. Carla dice que admitiste que montaste todo esto. No admití nada de eso, respondí con calma. Expliqué que he estado asesorando al señor Huerta sobre oportunidades de desarrollo en la zona. Su propiedad resultó ser de su interés. Es lo mismo. No, Bruno, no lo es. Montarlo implicaría que yo creé el problema. Yo simplemente dejé de impedirlo. Me miró, confundido. ¿Qué se supone que significa eso? Fui a la cocina y saqué una carpeta manila que guardaba en el cajón de los triques. Dentro había documentos que esperaba no tener que mostrarles nunca. Hace 6 semanas, la ciudad envió un aviso de que su cuadra estaba siendo evaluada para mejoras de infraestructura. Necesitaban verificar que todas las propiedades cumplieran con la normativa antes de aprobar los permisos de desarrollo. Le entregué a Bruno el primer documento. Este es el aviso. Se envió a todos los propietarios de bugambilias. Su rostro se quedó blanco al leer. Nunca lo recibimos, porque se envió a los dueños anteriores, quienes lo reenviaron a su agente inmobiliario, y él me contactó a mí, ya que aparecía como aportante del enganche en su solicitud de hipoteca. Carla le arrebató el papel a Bruno. Has tenido esto 3 meses y nunca nos dijiste nada. Lo he estado gestionando desde hace 6 semanas, corregí. ¿Recuerdas cuando te pregunté por los permisos de la conversión de la cochera en febrero? Cuando me ofrecí a ayudar a ordenar el papeleo, la boca de Bruno quedó abierta. Dijiste que era mantenimiento de rutina, porque no quería que te preocuparas durante el embarazo complicado de Carla. Estaba trabajando con un contratista amigo para dejar todo conforme a norma, en silencio. Habría costado alrededor de 160,000 pesos y tomado 2 semanas. El silencio en mi pequeño departamento fue ensordecedor. Carla habló primero. Pero nunca hiciste el trabajo. Sonreí con tristeza. Ese iba a ser mi regalo de despedida. Todo con permisos, en regla, listo para la inspección de la ciudad. Lo tenía programado para la próxima semana. Bruno se dejó caer en mi sillón, como si le hubieran cortado los hilos. Después de que me echaron, dije con suavidad, después de que dejaron claras sus prioridades. Guillermo Huerta siempre iba a venir, Bruno. El desarrollo siempre iba a suceder. Yo solo iba a asegurarme de que ustedes estuvieran preparados. El peso de lo que habían tirado se les vino encima, como una manta pesada. Carla volvió a llorar, pero esta vez fue un llanto bajo y sin esperanza, el que llega con la comprensión real. ¿Aún puedes arreglarlo?, preguntó Bruno, con voz pequeña. Miré a mi hijo, al niño que creció para romperle el corazón a su madre, y sentí algo romperse dentro de mi pecho por última vez. No dije en voz baja, ya es demasiado tarde. Mientras los veía irse, devastados y finalmente conscientes del verdadero costo de su crueldad, pensé que a veces las lecciones más importantes son las que más duelen aprender. A la mañana siguiente, tenía 3 llamadas perdidas de Bruno y un mensaje de Carla que solo decía, por favor. Borré el mensaje y me preparé café, acomodándome para disfrutar del silencio y del drama que se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Al mediodía, llamó Guillermo Huerta. Lidia, quería actualizarte. Los propietarios de la casa de Morales pidieron una reunión. Están preguntando por planes de pago para los trabajos de cumplimiento de norma. Revolví miel en mi té, saboreando la ironía. ¿Planes de pago? Al parecer, no pueden cubrir de golpe los 160,000 pesos de permisos y adecuaciones. Quieren saber si aceptaríamos pagos parciales con el tiempo. ¿Y tu respuesta? Les dije que el calendario de obra no permite esquemas prolongados. La ciudad necesita la verificación de cumplimiento en 2 semanas, o toda la cuadra será marcada durante el desarrollo. Perfecto. ¿Y qué dijeron? El joven se puso muy emotivo. Habló de obligaciones familiares y de gente que debería ayudar a la familia en crisis. El tono de señor Huerta era cuidadosamente neutral, pero capté la pregunta implícita. La familia ayuda a la familia, señor Huerta, pero solo cuando la relación es recíproca. Estos familiares dejaron muy clara su postura respecto a las obligaciones mutuas. Entiendo. Bueno, pidieron el fin de semana para decidir. Tras colgar, caminé hasta la ventana y miré la ciudad en la que había vivido 40 años.
Un hermoso día de primavera. Clima perfecto para nuevos comienzos. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Bruno. Mamá, necesitamos hablar cara a cara. Por favor. Miré el mensaje un largo momento y respondí. Tuvieron 6 meses para hablar cara a cara. Eligieron no hacerlo. La respuesta llegó de inmediato. Voy para allá. No estaré en casa. Pero sí estaba en casa, claro. Simplemente no tenía ganas de fingir que quedaba algo de qué hablar. 20 minutos después, alguien tocaba mi puerta. No abrí. Los golpes se volvieron martillazos. Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en el estacionamiento. Subí el volumen del televisor y seguí leyendo mi libro. Los golpes cesaron, pero por la mirilla pude ver a Bruno sentado en el piso del pasillo, frente a mi puerta. Estuvo ahí 3 horas. Cuando por fin se fue, deslizó un papel por debajo de la puerta. Esperé 10 minutos antes de recogerlo. Mamá, sé que no puedo deshacer lo que hicimos. Sé que decir lo siento no es suficiente, pero Carla está asustada por el bebé y no tenemos a dónde más acudir. Eres la persona más fuerte que conozco. Tú siempre arreglas las cosas. Por favor, arregla esto. Bruno, la persona más fuerte que conocía. Qué curioso cómo la fortaleza se veía distinta cuando de verdad la necesitaban, en comparación con cuando solo era conveniente tenerla cerca. Doblé la nota y la guardé en el cajón junto con otras cosas que decidí conservar, pero no volver a mirar jamás. El viernes llegó con una lluvia fuera de temporada, ese aguacero constante que vuelve todo gris y abatido. Estaba reorganizando mi librero cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Habla Lidia Morales. Soy Patricia Hayes, ejecutiva hipotecaria de Banco Nacional, del crédito de Bruno Morales. Llamo porque su hijo la dejó como contacto de emergencia y tenemos una situación. Me senté con cuidado. ¿Qué tipo de situación? El señor Morales llamó esta mañana solicitando agregar una línea de crédito sobre el valor de la vivienda para cubrir gastos imprevistos. Sin embargo, nuestra evaluación detectó algunos temas que deben resolverse antes de aprobar cualquier financiamiento adicional. ¿Qué tipo de temas? Modificaciones sin permiso en la estructura. Nuestro perito señaló que la cochera fue convertida en espacio habitable sin la documentación adecuada. Para avanzar, la propiedad tendría que ponerse en cumplimiento de norma. Casi sonreí. La hipotecaria había descubierto el problema de la cochera por su cuenta. El momento perfecto. Entiendo. ¿Y por qué me llama a mí? Su hijo pensó que usted podría ayudar con los costos de regularización. Mencionó que tenía experiencia en proyectos de remodelación. Tengo experiencia, respondí con cuidado. Exactamente. ¿Qué le dijo Bruno? Dijo que su madre trabajaba en gestión de obras y que se había ofrecido a supervisar el trámite de permisos. Parecía muy seguro de que usted se encargaría. Gestión de obras. Yo había sido secretaria en una aseguradora durante 30 años, pero al parecer Bruno estaba dispuesto a decir cualquier cosa para conseguir lo que necesitaba. Señora Hayes, creo que hay un malentendido. En este momento no estoy en posición de ayudar con ese proyecto. Oh, una pausa larga. El señor Morales fue muy insistente en que usted ya se había comprometido a ayudar. El señor Morales está equivocado. Colgué y me quedé sentada en mi departamento silencioso, tratando de procesar lo ocurrido. Bruno le había dicho a su banco que yo pagaría las reparaciones. No me preguntó. Lo dio por hecho. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía creyendo que yo existía para resolverle la vida. Sonó el teléfono otra vez. Bruno, esta vez. Mamá, Patricia Hayes dijo que te negaste a ayudar con los permisos. No me negué, a nada aclaré. Corregí un malentendido sobre mi participación. Tú me dijiste que lo tenías todo arreglado. Los 160,000 pesos, el contratista, todo. Lo tenía arreglado cuando vivía en tu casa y me consideraba parte de tu familia. Ese arreglo murió cuando me echaste. Esto es una locura. Nos estás destruyendo por sentimientos heridos. Algo se quebró dentro de mí. ¿Sentimientos heridos? Bruno, ¿tienes idea de por lo que me hiciste pasar? Vendí mi casa, mi hogar, para ayudarte a comprar el tuyo. Viví en una cochera y te pagué renta. Cociné tus comidas, limpié tu casa e intenté no estorbar mientras tu esposa me trataba como basura. Mamá, no he terminado. Cuando necesité apoyo tras perder mi hogar,
Me hiciste sentir una carga. Cuando necesité familia, elegiste la comodidad de tu esposa por encima de la dignidad de tu madre. Y ahora que tú necesitas algo, de pronto vuelvo a ser familia. La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó por fin, con voz pequeña. Quiero que resuelvas tus propios problemas por una vez en tu vida. El sábado por la mañana trajo visitas inesperadas. Por la mirilla vi a los padres de Carla, Francisco y Elena Moreno. No los veía desde la boda. Hace 2 años. Abrí la puerta, genuinamente curiosa. Francisco, Elena, ¿qué los trae por aquí? Elena se veía incómoda, pero Francisco fue directo. Lidia, necesitamos hablar de esta situación con Bruno y Carla. Los invité a pasar. Hice café y escuché mientras explicaban que Carla los había llamado llorando, pidiéndoles dinero para arreglar los problemas de permisos de la casa. Tiene 8 meses de embarazo, dijo Elena. El estrés no es bueno para ella ni para el bebé. Francisco se inclinó hacia adelante. Lidia, sabemos que hubo algún desacuerdo familiar, pero seguro podemos arreglarlo. Todos somos adultos. ¿Qué exactamente les dijo Carla que pasó? Se miraron entre sí. Dijo que te mudaste después de una discusión por la privacidad, que estabas molesta por no estar incluida en la planeación del bebé. Mencionó que te dolió que quisieran usar la cochera como cuarto del bebé en lugar de que vivieras ahí de forma permanente. Coloqué la taza con cuidado. ¿Eso es todo? Interesante. Así que, según la versión de Carla, yo era una anciana sensible, incapaz de aceptar límites razonables. Francisco, Elena, permítanme contarles lo que realmente pasó. Fui al cajón de la cocina y saqué la carpeta con los avisos del ayuntamiento. Hace 3 meses recibí esos documentos. Les expuse toda la línea de tiempo, las faltas a la norma, los arreglos que había gestionado para corregirlas, los costos que estaba dispuesta a cubrir y las palabras exactas que Carla usó cuando me echó de la casa. El rostro de Elena se puso muy pálido mientras hablaba. La mandíbula de Francisco se tensó. «Te llamó inútil», susurró Elena. Entre otras cosas, añadí. Francisco se puso de pie de golpe. «A esa muchacha la educamos mejor que eso». «Estoy segura de que sí», respondí. «Pero la gente cambia cuando se acostumbra a aprovecharse de la bondad». Lidia, dijo Elena con cuidado, ¿qué haría falta para arreglar esto? No solo la situación de la casa, sino la situación familiar. Era una pregunta justa, hecha por personas que genuinamente parecían querer hacer lo correcto. Elena, hay cosas que no se pueden arreglar. Carla me mostró quién es realmente cuando pensó que era seguro hacerlo. Bruno eligió apoyarla a ella en lugar de defender a su madre. Eso no son errores momentáneos, son revelaciones de carácter. Francisco asintió con gravedad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones, como todo el mundo, y el bebé estará bien. Venderán la casa a Guillermo Huerta, obtendrán una ganancia y encontrarán otro lugar donde vivir. Carla aprenderá que las acciones tienen consecuencias, y Bruno aprenderá que su madre no es un pozo sin fondo de apoyo incondicional. Cuando se preparaban para irse, Francisco se volvió. «Para lo que vale, Lidia, estás manejando esto exactamente como se debe. Tendremos una conversación muy seria con nuestra hija». Después de que se fueron, me senté en mi departamento silencioso y sentí que algo había cambiado en mi pecho. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. El lunes por la mañana llegó una llamada que lo cambió todo. «Lidia, habla Guillermo Huerta. Tenemos un problema». Dejé el crucigrama. «¿Qué tipo de problema?» «Acabo de recibir una llamada de planeación urbana. Alguien presentó una queja formal contra nuestro proyecto, alegando que usamos tácticas de intimidación para obligar a los residentes a vender». Se me heló la sangre. ¿Quién presentó la queja? Francisco Moreno. Al parecer es un exconcejal retirado con contactos, el padre de Carla. Debí haberlo visto venir. «Señor Huerta, ¿puedo explicarlo?» «Lidia, la ciudad abrió una investigación. Quieren entrevistar a todos los involucrados en la adquisición de propiedades para este proyecto. Eso te incluye a ti». Cerré los ojos. ¿Qué tipo de investigación? Buscan determinar si Inmobiliaria Huerta utilizó prácticas poco éticas
para presionar a propietarios a vender. Si encuentran evidencia de intimidación o coerción, podrían detener todo el desarrollo y revisar tu participación. Estás registrada como consultora que proporcionó información interna sobre direcciones específicas. Querrán saber cómo identificaste la propiedad de Bruno y Carla y cuál es tu relación con ellos. Cuando señor Huerta colgó, me quedé muy quieta durante un largo rato. 2 horas después, sonó el teléfono otra vez. Señora Morales, le habla la detective Sara Chen, de la Oficina de Cumplimiento de Planeación Urbana. Queremos programar una entrevista sobre su trabajo de consultoría con Inmobiliaria Huerta. Por supuesto. ¿Cuándo le conviene? Hoy, si es posible. Es urgente. La entrevista se realizó en una sala de juntas estéril del ayuntamiento. La detective Chen era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos y una intensidad tranquila que seguramente hacía confesar a la gente cosas que nunca pensó admitir. Señora Morales, ¿puede explicar su relación con Inmobiliaria Huerta? Expliqué mi trabajo como consultora, mi conocimiento del vecindario y mi papel identificando oportunidades de desarrollo. Y su relación con Bruno y Carla Morales en Bugambilias 1247. Bruno es mi hijo. Carla es su esposa. La pluma de la detective se detuvo. ¿Usted recomendó la propiedad de su hijo para adquisición? La identifiqué como una propiedad que se beneficiaría del proyecto de mejora del señor Huerta. Sí, después de que le pidieran mudarse de esa misma propiedad. Así que lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Detective, ¿está al tanto de las infracciones al Código Urbano en Bugambilias 1247? Consultó su expediente. Conversión de cochera sin permisos. Sí. Pasé 6 semanas intentando ayudar a mi hijo a resolver esas infracciones. Organicé contratistas, gestioné permisos y estaba dispuesta a pagar todo el trabajo de regularización. Eso fue antes de que Inmobiliaria Huerta se involucrara, pero no completó el trabajo. Me pidieron que dejara la propiedad antes de que pudiera comenzar. Y luego contactó a Inmobiliaria Huerta. Era el momento de la verdad. No, detective. Yo me acerqué a Inmobiliaria Huerta por una oportunidad laboral. Ellos iban a desarrollar la zona con o sin mi participación. Yo solo proporcioné información precisa sobre el estado de las propiedades. La detective Chen me observó un largo instante. Señora Morales, algunas personas podrían ver sus acciones como venganza contra su hijo. La miré fijamente. Detective. Algunas personas podrían ver las acciones de mi hijo como abuso financiero hacia una persona mayor. Proporcioné al señor Huerta información factual sobre infracciones al código que ya estaban documentadas por la ciudad. Si eso le ayudó a tomar una decisión informada, considero que fue un trabajo de consultoría correcto. La entrevista duró 2 horas más. Al terminar, la detective Chen me acompañó a la salida. Señora Morales, extraoficialmente, los conflictos familiares así rara vez terminan bien para alguien. Detective, extraoficialmente, a veces la gente necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando se trata de familia. 3 días después, Guillermo Huerta llamó con noticias que cambiarían todo por última vez. Lidia, la investigación está cerrada. Apreté el teléfono y, sin fraude, sin coerción, sin prácticas poco éticas, la ciudad determinó que todos nuestros procedimientos fueron legítimos y que su trabajo de consultoría fue totalmente apropiado. El alivio me inundó. ¿Y la queja? Retirada. Francisco Moreno llamó esa mañana y se disculpó por haber hecho perder el tiempo a la ciudad. Al parecer, tuvo algunas conversaciones reveladoras con su hija. Esa misma tarde, sonó el timbre. Por la mirilla vi a Bruno y Carla, ambos con el aspecto de haber envejecido 10 años en la última semana. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Mamá», dijo Bruno en voz baja, «te debemos una disculpa». «Varias disculpas», añadió Carla, apenas por encima de un susurro. «Esperé. Mis padres nos contaron lo que hiciste», continuó Carla. «¿Cómo intentaste protegernos? ¿Cómo estabas arreglando todo? ¿Y nosotros?» Su voz se quebró. «Lo tiramos todo a la basura», terminó Bruno. «Te tiramos a ti». Miré a mi hijo. De verdad lo miré. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas y parecía genuinamente devastado. «Sí», dije simplemente. «Eso hicieron. ¿Puedes perdonarnos?»
preguntó Carla. Era la pregunta que más temía, porque no estaba segura de la respuesta. Puedo perdonarlos, dije al final. Pero no puedo olvidar lo que me mostraron de quiénes son cuando creen que es seguro ser crueles. Queremos arreglarlo, dijo Bruno, desesperado. ¿Cómo? Se miraron entre ellos y luego a mí. No lo sabemos, admitió Carla. No sabemos cómo arreglar lo que rompimos. No pueden arreglarlo, dije con suavidad, pero sí pueden aprender de ello. ¿Eso significa que hay alguna posibilidad de que volvamos a ser familia? Pensé la pregunta con seriedad. Me habían mostrado su peor versión, pero también un arrepentimiento auténtico. Tal vez, respondí por fin, pero sería una familia distinta, basada en el respeto mutuo y no en la conveniencia, donde mi valor no se mida por mi utilidad. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Bruno. «Podemos hacerlo». ¿Seguro?, pregunté. «Porque, Carla, la próxima vez que estés estresada, ¿te vas a desquitar conmigo? Y Bruno, la próxima vez que tengas que elegir entre la comodidad de tu esposa y la dignidad de tu madre, ¿a quién vas a elegir?». Ambos empezaron a responder. Luego se detuvieron, comprendiendo que no eran preguntas retóricas. «Piénsenlo», dije. «De verdad piénsenlo. Y cuando tengan respuestas honestas, llámenme». 2 semanas después, vendieron la casa a Guillermo Huerta por 9 millones de pesos. Tras liquidar la hipoteca y los gastos de cierre, se quedaron con una ganancia de alrededor de 1.200.000 pesos. Compraron una casa más pequeña en otra colonia, una que podían pagar sin la ayuda de nadie. Carla tuvo a la bebé, una niña sana a la que llamaron Dorotea. Pasaron 6 meses antes de que volviéramos a cenar juntos. No porque yo los estuviera castigando, sino porque tomó ese tiempo aprender a ser familia y no usuario y usada. Hoy, 1 año después, tenemos una relación más pequeña, pero más fuerte. Carla me trata con respeto porque aprendió lo que ocurre cuando no lo hace. Bruno toma sus propias decisiones porque aprendió que su madre no siempre estará para arreglarlas. Y yo aprendí que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tengo 65 años, vivo en mi propio departamento, trabajo en algo que disfruto y por fin entiendo que ser familia no se trata de lo que estás dispuesta a soportar, se trata de lo que estás dispuesta a exigir. La primera palabra de la bebé fue abuela. La dijo mientras estiraba los brazos hacia mí desde su sillita, y lloré de felicidad, porque supe que crecería en una familia que había aprendido a valorarse de verdad. A veces, la mejor venganza es simplemente negarte a volver a ser la víctima de nadie. Después de que todo se rompe y vuelve a acomodarse, uno se queda en silencio pensando no en lo que perdió, sino en lo que finalmente entendió. Yo aprendí que la paz no llega cuando todos te aceptan, sino cuando decides no volver a traicionarte a ti misma. Poner límites también es una forma de amor, aunque duela. Si esta historia resonó contigo en algún punto de tu vida, quédate un momento más conmigo. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza.